sin duda que va a ser de mucha bendición. Estamos estudiando nosotros el tema de la iglesia y con ello o dentro de ello hemos estudiado lo que es una iglesia. ¿Sí? Y entienda que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios. Iglesia no es simplemente una institución más. Iglesia es el cuerpo de Jesús. Y a esa iglesia Jesús ha preparado con su Santo Espíritu. Y recuerde usted, hermano, hermana, que a todo creyente, y preste mucha atención a lo que voy a decir, porque nosotros muchas veces lo tomamos con mucha soltura. A todo creyente, o en su defecto, permítame ponerlo de esta forma, retroceder un poquito, a todo individuo, a todo ser humano, Dios, a través del Espíritu Santo guiando a sus iglesias, va a convencer a todo ser humano de su condición de pecador, pecadora, y de la necesidad de Jesús como aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que a través de Jesús haga las paces con Dios. Todos, de todas las edades. No me refiero de pequeñitos, jóvenes, sino me refiero de la historia, ¿no? De todas las generaciones. Dios lo hace. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces los incas que no escucharon el Evangelio hasta antes de que venga Pizarro y su gente, cómo es que ellos fueron salvos? El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo tuvo que haber hecho ello. ¿Cómo? Honestamente, no lo sé. Si yo les he dicho ya desde temprano, yo no tengo todas las respuestas y tampoco voy a tratar de inventar las respuestas. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que el Espíritu convence a todo ser humano. Es el Espíritu de Dios. Es Dios quien está interesado en que todo ser humano se convierta a Él. No todo ser humano está interesado en convertirse a Dios, lamentablemente. Pero a todos aquellos que nos convertimos al Señor, ¿sí? A todos aquellos que nos convertimos al Señor, ese mismo Espíritu nos va a guiar hacia la obediencia a Él. Si usted es creyente, ¿sí? Si usted es creyente, el Espíritu Santo lo va a guiar a obedecerle en el bautismo. Entienda, es la primera expresión pública de obediencia a Dios, el bautismo. Por muchos dicen, no, pero el bautismo no es importante. No será importante para salvación, pero es importante en tu relación con Dios. Porque ahí vas expresando cuánto estás obedeciendo. No que no estoy listo. Dios te está diciendo simplemente, cree en mí. Cree en mí. Y necesitamos obedecer. Y el Señor, guiando en ello, ¿sí?, a la obediencia a su nombre, a través del bautismo va a hacer que el creyente llegue a su iglesia. El Espíritu Santo, entienda, es todo acerca de labor de iglesia. Es el Espíritu Santo. A partir de esta mañana nosotros vamos a ver el desarrollo de una iglesia. ¿Cómo es que una iglesia debe desarrollarse? ¿Cómo es que una iglesia debe trabajar? Pero la idea es bíblicamente, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto? Y definitivamente la labor es grande, hermosa y necesaria. No existe labor más necesaria que la labor de una iglesia. Póngase a pensar. De las labores o de las profesiones que existen sobre la tierra, dígame alguna que sea importante. Y hay muchas que son importantes, quizás todas. Pero dígame una que en todo caso está por sobre otras. Deje de lado la iglesia.
Dígame una profesión. Medicina. Medicina, ciertamente, medicina. Es muy importante, pero la medicina no lo lleva al cielo. Sí sabía usted eso, ¿verdad? Es muy importante, claro que sí. No estoy diciendo, por lo tanto, dejemos de lado la medicina. No estoy diciendo eso. Mencioné hace un rato, el día de la noche de ayer, llevamos a la tía de emergencia. Si yo pensase que la medicina no fuese importante, entonces diría, bueno, que su familia se haga cargo, pues porque yo no me interesa. No, es importante, sí es importante. Agradecidos a hermanos, hermanas que también están en esa labor. Claro que sí. ¿Alguna otra profesión que es importante? ¿Alguien? ¿Perdón? Derecho. ¿Para qué es importante el derecho? Para defender, ciertamente, ¿no? Defender a aquella persona que sus derechos están siendo ultrajados. Ojalá que todo aquel que está en esa práctica tuviese también ello como, ¿no?, su meta. Lamentablemente se dice que los abogados no van a entrar al cielo. ¿Sí ha escuchado usted eso? ¿Sí? En el cielo no van a haber abogados. ¿Sí? Lamentablemente también existe mala reputación en algunas, ¿no? Pero no todos son así. No todos son así. Esperemos que en todo caso la mayoría no sea así. Conozco a abogados que son creyentes, ¿sí? Y ya se aseguraron por lo menos esa parte, ¿no?, del cielo, ¿no? Se aseguraron ello, y también es importante, claro que sí. ¿Alguna otra profesión? Perdón. Sin embargo, el derecho, así como dije, de la medicina, ¿verdad? La medicina no lo va a llevar al cielo, o sea, no lo va a curar por la eternidad. El derecho, por más argumentativos que los abogados sean y que posiblemente puedan argumentar al mismo Jesús, el derecho no los va a hacer entrar al cielo. ¿Sí? Algo más decías, hermano. Los maestros, ciertamente, ¿sí? Los maestros y también nuestros saludos a ellos. Claro que son muy importantes. Encaminan y ayudan a los niños en el conocimiento. Pienso yo, sin embargo, que, y aquí padres de familia, también nosotros tengamos cuidado. Muchas veces, ¿es acá? Muchas veces nosotros dejamos que los colegios eduquen a nuestros hijos. No, usted es quien educa a su hijo. Los colegios ayudan en la parte del conocimiento, ¿sí? Pero es usted quien educa a su hijo, a su hija. Recordemos todo ello. Muchas veces nosotros hasta no pensamos, uy, felizmente que ya se va al colegio, ¿no? Ya, que se vaya. Sí, felizmente. No caigamos en esas cosas. Aunque ciertamente hace que uno se sienta bien también. Pero igual no caigamos en eso. Pero tampoco el colegio va a llevar como institución al niño hacia el cielo. ¿Sí? ¿Quién es la llamada? La institución llamada por Dios, separada por Dios, capacitada por Dios para esa labor. Es la iglesia. No que yo también tengo el Espíritu y yo lo hago salvo. No. Ya hemos hablado de esto. Por favor, si tiene usted algún problema, alguna duda sobre esto, hágala saber, ¿sí? Con el propósito de que nos ayudemos. Por eso es que en Mateo, y ojalá que usted ya lo sepa de memoria, ¿sí? En Mateo capítulo 28, comenzando con el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién está diciendo eso Jesús? A su iglesia. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? He aquí yo estoy con vosotros. O sea, para esa labor, ¿sí? Jesús está diciendo yo estoy con la iglesia en el Espíritu. Y hemos hablado de ello. Jesús dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya y que el Consolador venga. Entonces, el Espíritu está con las iglesias del Señor, siguiendo la obra del Señor.
He aquí yo estoy con vosotros, ¿no? Perdón, dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le dijo eso? A su iglesia. ¿Le dijo eso a alguna otra institución? No. Y hay instituciones importantes en nuestra sociedad, ¿correcto? Por ejemplo, la familia es muy importante. Pero no le dijo eso a la familia, no le dijo el consolador va a estar contigo. No, no, no. Eso lo dijo a la iglesia. Que la familia no es importante. No, 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 no estoy diciendo que no sea importante. Pero entiendan, es la iglesia. Por eso es que el Señor a todos aquellos que somos sus hijos nos va a llevar a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo va a trabajar para llevarnos a nosotros a la iglesia y con ello no me refiero simplemente a estar, sino a estar presentes, sino a estar involucrados. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Lamentablemente vivimos en una sociedad que nos ha hecho creer, no, pero Dios está en todas partes y ciertamente Dios está en todas partes y Dios lo puedes adorar en cualquier lugar. Y la idea es que no, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que solo donde el Espíritu de Dios está guiando a su iglesia a adorar, en ese lugar sí está la adoración. Creo que levantaste la mano, Leos. ¿Ya? Uh-huh. Ok. Dos cosas. O sea, cuando dice, por tanto, id, ¿sí? Se refiere a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia también es una escuela de Jesús. Entienda, la iglesia nos reunimos, la iglesia nos preparamos, la iglesia servimos, ¿sí? Y nos preparamos para ser el instrumento de Dios. Cosa que cuando nosotros estamos en nuestras familias, seamos el instrumento de Dios para nuestras familias. Cuando nosotros estemos, qué sé yo, en nuestros trabajos, seamos el instrumento de Dios para nuestros trabajos. Cuando estemos en nuestras escuelas, seamos el instrumento de Dios para nuestras escuelas. Cuando estemos en la diversión, ¿sí? Seamos el instrumento de Dios, ¿sí? Para ello. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y con ello también, ¿cierto?, cuando se puede y es necesario y deberíamos nosotros orar por ello, también enviar a alguien a otro lugar para predicar. ¿Sí? Pero no se piense que ya, entonces mandando a alguien ya cumplimos. No. La idea es que nosotros entendamos somos iglesia y que cuando salimos estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor. En algunas iglesias en Estados Unidos, sus locales son distintos, obviamente, pero a la entrada, en algunos lugares, dice, entramos al santuario, ¿no? Para adorar. Y en las salidas, dice, ahora entramos a nuestro campo misionero. Y es que entienda usted, ciertamente nosotros siempre debemos comprender que el Señor nos prepara para servir. Si usted y yo no estamos sirviendo y nos estamos simplemente sirviendo a nosotros mismos, posiblemente usted no adoró. ¿Sí me dejo entender? Posiblemente usted no adoró. Porque cuando adoramos, entiéndase, la idea no es simplemente que Dios diga, ay, pero qué bonito cómo cantan estos hermanos, ¿sí? Sino la idea es que con la adoración usted reconozca la necesidad de rendirse a Él y con el Espíritu de Dios usted llegue a ser más y más como Él. Nosotros lleguemos a ser más y más como Él. Y que cuando salgamos con
con esa convicción de que el Espíritu nos quiere guiar a predicar a un mundo que se va al infierno. Y usted y yo seguimos pensando en nosotros mismos. Si me dejo entender, la iglesia es más de lo que muchas veces nosotros pensamos, muchísimo más. Muchas veces nosotros pensamos que iglesia es cumplir, ya cumplí. No cumplimos con Dios. Con Dios la idea es servir. Y si llegué a servir en lo que se me ha encomendado, Señor, ¿qué más puedo hacer? Pero nosotros muchas veces pensamos, ya vine, ya cumplí, ¿no? Y entienda, si usted tiene esa manera de pensar, se está equivocando. Porque la idea es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted y yo no merecemos estar acá. Definitivamente, ¿usted sabe cuán santo Dios es? ¿Cuán puro Dios es? ¿Se ha puesto a pensar usted, si Dios estuviese aquí, cómo reaccionaría usted y yo? ¿O cómo reaccionaríamos, cree usted? Hermanos, no podríamos ver. No podríamos mirar. Si Él estuviese aquí, entienda, esto estaría temblando. Y usted y yo ahí afuera, quizás le diría al pastor, pastor, usted nomás entre. Porque claro, como no le interesa al pastor, ¿qué importa que se muera el pastor primero? Eso es lo que posiblemente haríamos. Dios es el Todopoderoso, el Santo en extremo. Por eso es que, hermanos, varias veces he mencionado, ¿no?, que cuando, por ejemplo, uno va a entrar a una piscina, ¿no? Ya no sé, ya no he ido a una piscina hace buen tiempo, pero antes había, ¿no?, en piscinas públicas me refiero, ¿no?, letreros que decían, antes de meterse a la piscina, por favor, dúchese. ¿Con qué propósito? Claro, de que la grasa, el polvo, ¿no?, pueda salir de usted y así usted puede entrar a la piscina sin contaminarla tanto. Dúchese y después entre a la piscina. Hermano, nosotros debemos ducharnos para venir acá. ¿Sí? Y usted dirá, no, yo me he bañado, pastor, yo me he bañado, está bien, espiritualmente hablando. Antes de entrar en Jesús, Padre, cierto, yo no merezco, perdóname, límpiame. No voy a pedir levante la mano el que ha dicho eso, simplemente por lo general no lo hacemos. Simplemente queremos cumplir más con nosotros mismos. Ya cumplí. Cuando la idea es, entendamos que santo este lugar es. No me refiero al hecho de las 4 paredes, sino cuando la iglesia se reúne, Dios quiere reunirse con su pueblo. Puede ser afuera o más atrás, pero donde Dios está, entienda, ese lugar es santo. Sí, hermana Filipa. Correcto. ¿Me permites ahí un pequeño paréntesis para explicar? ¿Ok? Hemos dicho que el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, pero no nos guía de acuerdo a cómo lo sentimos, porque a veces pensamos que si lo sentimos, sí, ese es el Espíritu. No. Ya hemos hablado que el Espíritu Santo, según la Biblia, ¿no?, lo hemos leído, nos guía conforme a la palabra. Y la palabra nos enseña no dejando de congregaos. La palabra nos enseña que el primer día de la semana es para que iglesias se reúnan a adorar. ¿Sí? Entonces, con eso en mente es que quería que Ceci continúe la pregunta.
No se le puede, dijiste. A Dios. Claro, claro. Voy a decir esto, pero tómelo con pinzas. Si eso en alguna forma está en las Escrituras, pero no así, ¿no? Cuando usted sirve a Dios más guiado por sus, ya les dije, ¿qué es el tacto, el oír? Sentidos. Por sus sentidos, ¿sí? Tenga cuidado. Porque por lo general, o muchas veces, la carne hace uso de los sentidos para nosotros más servir a la carne. ¿De qué hacemos caso? Del Espíritu. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Lo sienta o no lo sienta? ¿Sí? Por ejemplo, a veces se dice, ¿no? Uy, qué bacán está el servicio, se siente el Espíritu. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha dicho usted eso? ¿Se siente el Espíritu? ¿De qué estamos hablando? Si no tenemos cuidado de sentimientos, de emociones, porque es a través de la palabra que nos guía el Espíritu. Y no estoy diciendo que emociones no son importantes, pero emociones no deben convertirse en señores de nuestras vidas. Es Jesús el Señor. Y poner nuestras emociones a disposición de Él. Sí me dejo entender entonces, hermana Filipe. ¿Alguien más? Bien, ¿cómo se desarrolla la iglesia? Y entienda usted. A ver, hace poco una jovencita me preguntó, ¿no? Aquí, me preguntó, ¿cuánto sabe Dios? Y le dije, mira, para que tengas una idea, ¿sí? Antes de que tus abuelos nazcan, Dios ya sabía de ti. Simplemente como para que tengas una idea. Hermanos, Dios lo sabe todo. ¿Sí? Dios lo sabe todo. Y cuando Jesús viene y nos trae su evangelio, no es para que este evangelio caduque. No es que, cierto, esto fue así. No, ahora tiene que ser distinto porque ya las generaciones han cambiado. O sea que Jesús no lo sabía. Porque la Biblia nos dice, ¿no? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, en tema de lo que es la iglesia, yo no estoy hablando de vestimenta, claro que eso es generacional, ¿sí? Ahora nos vestimos hasta con pantalones rotos, ¿no? Sí, yo cuando crecía, mi mamá me veía con pantalones rotos, me quitaba el pantalón y me ponía parche, ¿no? Sí, prefería a ella que ande yo así en ropa interior a que te ande con los pantalones rotos, ¿no? Y ¡pum! Parche, ¿sí? Porque siempre mi madre, una de las cosas que decía es, está bien que seamos pobres, pero no tenemos que ser sucios, nos decía, ¿no? No tenemos que dar pena, ¿no? Y ciertamente, ¿sí? Entiéndase ello. Estas cosas cambian. Pero la fe no debe cambiar. Y mire usted hablando de fe, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo es que iglesias logran esto guiadas por el Espíritu Santo? Vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos en el capítulo número 2. Recuerde, en Hechos se narra el desarrollo de la iglesia casualmente una vez que Jesús partió. ¿Sí? Y el Espíritu Santo vino a trabajar con la iglesia. Hechos, el capítulo número 2. Mire en lo que dice y mire usted cómo es que nosotros como iglesia debemos desarrollarnos. ¿Sí? Entienda, iglesia no es una institución como cualquier otra institución. Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual Jesús está edificando con el propósito de evangelizar a este mundo, que es la más grande necesidad que este mundo tiene. ¿Tiene este mundo necesidad de dinero? Sin duda. ¿Tiene necesidad de salud? Claro que sí. ¿Tiene necesidad de ser defendido? Cierto. Pero la más grande necesidad, entienda, siempre va a ser Jesús. Siempre.
Porque la Biblia ya nos ha dicho, y aquí está el Espíritu Santo guiándonos, la Biblia nos ha dicho, ¿verdad? Está establecido para todos los hombres que mueran. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Pero vamos a morir. Vamos a morir. Sí o sí. No, pero que tiene que ser más. No, Dios no te ha dicho que va a ser cuando seas muy adulto. No, Dios no te ha dicho eso. Dios nos ha dicho, van a morir. Entonces, con eso en mente, preparémonos. Lo primerito debería ser para ello, la eternidad. Pero nosotros muchas veces nos preparamos para todo alrededor de ello y no nos preparamos para aquello que el Señor sí nos ha dicho. Si me dejo, y eso es el Espíritu Santo. Por eso es que es urgente, en verdad. El mensaje del Evangelio siempre es urgente. En cualquier generación es urgente. Es lo más urgente que puede existir, el mensaje del Evangelio. Pero nosotros le hemos quitado importancia. Y lo peor es que nosotros creyentes, nosotros iglesias, le hemos quitado importancia. Mire cómo era en un inicio. Dice en el versículo número 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo número 41. Hechos 2, 41. Mire lo que nos dice las Escrituras aquí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Les dije, ¿verdad? El Espíritu Santo primero va a ayudar a que las personas sean salvas. ¿Sí? Obviamente todo es un tema de fe. Solo fe. Aquel que no acepta al Señor es porque no tiene fe. Muy bien. ¿Qué es lo que hace con aquellos que fueron salvados? Dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. A todo aquel que es creyente, entienda usted, si usted ha hecho las paces con Dios, usted es creyente, el Espíritu del Señor va a trabajar con usted para que usted le obedezca en el bautismo. Y este también es un tema de fe. Usted puede dar las razones que usted quiera al respecto. Usted puede dar las justificaciones que usted quiera al respecto para no bautizarse. Sin embargo, es un tema de fe. Así como en la salvación es un tema de fe, también para el bautismo es un tema de fe. Lo es. Lo es. Y posiblemente, y déjeme decirlo esto, no con la intención de apurarlo a que se bautice, ¿sí? Porque la idea es que no comercialicemos con el Evangelio. Pero entienda usted esto, que si usted no obedece al Señor en esto, posiblemente usted no va a estar dispuesto a obedecer al Señor en otras cosas. Es así de sencillo. Esto es lo más claro. No, yo no lo obedezco en lo más claro, pero sí lo obedezco en el otro. No tiene sentido. Bíblicamente hablando no tiene, es un tema de fe. Es un tema de fe. Entonces dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! 3,000 personas. ¿Sí? Que se añadieron a la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos habían ya? Por lo menos 120, se dice, ¿sí? Por lo menos 120. Aquí estamos hablando de 3,000 más. Uy. ¿Qué problemas? ¿Cómo se sientan en la iglesia? ¿No? ¿Cómo entran? ¿Sí? Son hermosos problemas. ¿Cómo quisiera que nosotros tengamos ese tipo de problemas? Hermanos, faltan sillas. ¿Cómo quisiera que tengamos esos problemas? ¿Puede darse? Sí. Pero cuando usted y yo nos rindamos a Jesús, al Espíritu de Dios. Mire lo que dice. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina. Hermanos, ahora ustedes miembros de iglesia. ¿Sí? Muy bien, ya hemos hablado, el Espíritu guía al no salvo a ser salvo. Al que es salvo lo guía a ser bautizado y miembro de iglesia. Al que es miembro de iglesia, preste atención a esto, ¿sí? Guía el Espíritu Santo a tener un deseo grande de seguir creciendo en la fe.
Yo quiero perseverar porque sé que este Jesús lo dio todo por mí y me sacó del reino de las tinieblas para ponerme en el reino de Dios o de luz. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ya cumplí con el domingo en la mañana. Sí, así somos nosotros. Ya cumplí. Y miren lo que pasaba acá, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Hermanos, usted y yo deberíamos tener esta convicción que cada vez que la iglesia se reúne, yo también quiero reunirme porque soy parte del cuerpo y quiero crecer con mis hermanos y hermanas en Cristo, en la fe en Dios. Yo la verdad que muchas veces me siento, y justo conversaba con un hermano, vamos a hacer un pequeño proyectito, como que les estoy rogando, y hermanos, ya pues reúnanse. Estamos anunciando aquí, estamos en el WhatsApp, sí, ya pues hermanos. Cuando usted debería ser alguien que, guiado por el Espíritu del Señor, como nos guía en Iglesia, yo quiero estar allí. No, pero no tengo tiempo. Interesante. Interesante. ¿Cómo es que nosotros, verdad, le damos gracias a Dios por lo que nos brinda, pero muchas veces no reconocemos que el tiempo también nos lo dio Él? Quizás para servirle a Él. Pero no tenemos tiempo. Y si posiblemente hacemos eso con el tiempo, posiblemente hagamos lo mismo con otras cosas también. ¿Qué hacían estos hermanos? Claro, ellos tenían tiempo. Sí, tenían tiempo. O sea, trabajaban nada más de sol a sol. Sí, trabajaban de sol a sol porque por lo general a eso se dedicaban. Así que supongo que se reunían más en las noches. No había luz, estaban cansados. Problemas, niños siempre se han enfermado, matrimonios siempre han tenido dificultades, anhelos siempre han habido, pero lo que ellos tenían era fe. Lo que ellos tenían era fe. Mire, mientras Dios más nos bendice, ¿se ha dado usted cuenta de ello? Mientras Dios más nos bendice, como que nosotros más nos alejamos de Él. Por ejemplo, solteros, segurito que cuando me case mi esposo nosotros vamos a hacer así un solo cuerpo para el cuerpo de Cristo. No, que ahora tenemos otras responsabilidades, ¿verdad? Crece la familia. Los niños, no, a los niños los vamos a llevar a la iglesia siempre para que crezcan en el Señor. Tenemos que adaptarnos a ellos. ¿O no es así? Dios, danos un buen trabajo. Un trabajo. No tenemos tiempo. Señor, que bendícenos con esto. Y nos bendice con ello. Hay que divertirnos con eso, ¿no? Hay que disfrutar eso también. Y nosotros, hermanos, estamos, si me permite usted la expresión, en la luna. Estamos siendo más guiados por nosotros mismos que por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios va a guiarlo a esto, ¿sí? Versículo 42, a perseverar. Cuando la iglesia se reunía, eso es lo que ellos hacían. Queremos. Una de las cosas que yo deseo, hermanos, ¿sí? Y que se entienda esto. Yo deseo que más que hayan maestros, seamos alumnos de Jesús. Porque muchas veces nosotros simplemente queremos ser maestros. Porque sí me gusta prepararme para eso. No, lo que Dios desea más es prepararnos a nosotros con Él. Que Él nos ministre a nosotros para que como iglesia usted, instrumento, pueda enseñar a otros. Esto es
perseveraban en la... Doctrinas es enseñanzas, entiéndase, ¿sí? Enseñanzas de Cristo. Toda enseñanza de Cristo es importante. Algunos dicen, no, pero doctrina, las doctrinas son más importantes. Doctrina, la palabra doctrina es enseñanza, eso es lo que significa. Toda enseñanza de Cristo es importante, ¿sí? Porque nosotros muchas veces, por ejemplo, defendemos, sí, qué sé yo, el bautismo tiene que ser así, así. Sí, pero el Señor también nos dice, oye, tienes que aprender a amar a tu esposa. Ahí sí nos quedamos calladitos. Eso no es doctrina, eso es práctica. No, también es doctrina. Esposas que se sometan a sus esposos. No, pero eso ya no es doctrina, pues pastor, eso ya es práctica. No. Es doctrina. Es una enseñanza de Cristo. Todo es doctrina. Ellos perseveraban en ello y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. O sea, se iban, dice, sí, y mire lo que menciona acá, en las oraciones. Eran un cuerpo. Eran un cuerpo. En Jesús y guiados por el Espíritu Santo. No me cae el hermano. No me cae la hermana, tiene sus cositas. Ya fuimos. Ya no somos cuerpo de Cristo. El Espíritu no nos está guiando a ello. El Espíritu nos está guiando a ser uno, más y más en Jesús. Ese es el Espíritu de Dios. En el partimiento del pan, dice en las oraciones, luego más adelante dice, miren el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, eso que pasaba en la iglesia, hermanos, sorprendió al mundo. Hoy en día, el mundo no se sorprende de nosotros. No importa cuán grande sea la iglesia. Mientras más grande, peor en realidad, porque son esos pastores, la gran vida que se llevan, ¿o no? Tienen hasta sus aviones propios, ¿o no? Y por culpa de ellos me miran a mí también así. Que así son todos los pastores. No sinvergüenzas son, les sacan, les roban el dinero. Sí. Eso no es lo que el Señor quiere hacer. Esto es lo que el Señor quiere hacer. ¿Y qué tan lejos estamos de esto? Dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No tiene usted que vender eso, sí, esto es más circunstancial porque todos estaban en Jerusalén. Y perseverando, pero sí debe haber esa preocupación unos por otros. Yo siempre soy de los que dicen, hermanos, oye, si ustedes están, qué sé yo, arreglando su casa, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no podemos ayudarnos? No tenemos tiempo. Ese es el problema. Pensamos, lo que no tenemos es fe. Hermana Filipa. No les obligaba, sin embargo. Claro. El Espíritu. No, el problema es que nosotros no escuchamos. ¿Sí? Porque no tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Se imagina si Jesús hubiese nacido en este tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién cree usted que se hubiese aparecido los ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús? Ni a los pastores, porque ahora hasta pastores tienen sus celulares. Los ángeles no se aparecieron a gente en la ciudad. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Por qué razón? Por lo general hay algo que tienen. Déjanos dormir aunque sea así. O sea, el Señor
se hace notar más en aquellos que están dispuestos. Nosotros por lo general no estamos dispuestos. Uh-huh. Ya. Sí. Voy a decirlo esto en una manera filosófica, profunda. No diga, el pastor. Y voy a decirlo de esta forma, ¿sí? Porque somos unos caídos del guabo. ¿Verdad que sí? Somos unos caídos del guabo. Porque pensamos que yo sé más. Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que necesito. Yo. Y con cada yo, estamos apartándonos más de Jesús. Habían otros tipos de problemas. No se dejaban distraer. Habían distracciones, quizás menos, sí, pero no se dejaban distraer. Aunque sí se ven que también se dejaban distraer en algunas situaciones. Pero nosotros más estamos pensando en qué cosa. Que esto otro, que esto. Todo lo que nosotros vemos. Nuevamente, los sentidos. ¿Verdad? Nuevamente, los sentidos. ¿Sí, hermana? Que siempre la ha habido, ¿no? Pero ciertamente que sí, o sea, cada vez, entiéndase, es menos de Dios, más de nosotros. El diablo siempre hace su trabajo, ¿sí? Siempre hace su trabajo. Y por eso digo, nosotros caidazos del guabo, porque en lugar de seguir a Jesús, ¿qué estamos siguiendo? ¿Cómo se manifiesta Satanás? A través de la carne, a través del mundo. Eso es lo que estamos siguiendo nosotros, más y más. Sí, hermano. ¿Ya? Claro. Es como Dios trabaja. O sea, nosotros, a ver, si dije, hermanos, ¿qué les parece si desde hoy nos ponemos a planificar una estrategia para que la iglesia crezca? Todos dirían, ya está bien, hermano. Pero quizás lo que diríamos para ello es, oye, hermanos, ¿qué tal si, qué sé yo, contratamos una banda, pues, ¿no? Y esto otro. No seríamos de, oye, si la iglesia es de Cristo, ¿qué tal si simplemente prestamos atención a lo que Cristo nos dice? Porque esta es la estrategia de Jesús. ¿Sí? O sea, esta es la estrategia de Jesús. Pero demanda de qué cosa? Que nos rindamos. Y nosotros no estamos dispuestos a rendirnos. No estamos dispuestos. Y cierto, sí, decía en el versículo 46 nuevamente, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, la idea es que tengamos la disposición, yo sí quiero. Señor, oro a ti, guíame, ayuda. Si usted no puede, hermano, que el Señor lo guíe también en ello. Si, por ejemplo, si un familiar se enferma, atienda al familiar. No se puede decir eso está mal. El problema yo lo veo es más cuando ya se trata de preferencias. ¿Por qué razón? Porque estoy prefiriendo o lo que yo deseo o lo que otros quieren antes que aquello que Jesús quiere. ¿Qué de malo hay en ello? Porque esa es la pregunta. ¿Qué de malo hay en ello? Que estamos siguiéndonos a nosotros, no a Jesús. Dígame si hay algo de malo en ello.
Claro que sí. Porque está haciendo usted su Señor más que Jesús, Señor de uno. ¿Sí? Hermano. Por eso digo, si viaja, hermano, si viajas, porque también se van. No deje de congregar. No deje de congregar. Pero nosotros, sí, hermano. ¿Mm? ¿Ya? 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 ¿Es qué? Ok, ok. La única que... Claro, claro, claro. No sabría decir. No sabría decir. Yo he estudiado con hermanos, nos hemos sentado bajo los mismos maestros en el seminario y uno de ellos terminó siendo pentecostés. Hasta los maestros estaban, ¿qué pasó? Necesitamos simplemente perseverar en la fe. Pero asegúrese, no perseverar en lo que yo quiero, sino en lo que Jesús quiere. Porque si usted persevera en lo que no, sí, que esto me gusta, esto, nuevamente, sí, tenga cuidado con los sentidos. Quizás esa hermana que tú dices era un tema de sentidos más de un tema de fe. Simplemente cambió. ¿Sí? Ahora, dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Como judíos, cierto, ellos estaban acostumbrados a reunir en el templo, pero ya no tenían que hacerlo. Pero tampoco había otro lugar, ¿sí?, donde ellos reunían, pero se reunían allí porque habían patios con el propósito de estudiar, de seguir creciendo. Y dice, y partiendo el pan en las casas, ay. ¿Cuántos dijimos que se habían añadido a la iglesia? 3,000. 3,000. ¿Sí? 3,000. Vamos a la casa del hermano tal. Eso está bravo, ¿sí o no? Creo que ahí comenzaron los problemas, creo, ¿sí? Ahí comenzaron los problemas, ¿no? Vamos a la comunión. Al margen de cuántos iban, no, supongo que no todos iban, pero la comunión, ¿se da usted cuenta? Esa comunión que solo Jesús la puede lograr. Rapidito, la comunión no se logra a través de simplemente actividades. Actividades deben ser el resultado. La comunión se logra a través de Jesús. Porque algunos hasta dicen, no, que si no hacen actividades yo no voy. No. Padres de familia, entiendan, lo que sus hijos más necesitan de ustedes es esto. Esto. Porque de lo contrario usted va a estar echándole la culpa a la iglesia. Como no hacen nada en la iglesia, no hacen actividades, por eso mis hijos no tienen amor por el Señor. Sus hijos nacieron con amor por el Señor, dicho sea de paso. ¿Sabía usted que Dios hizo a nosotros nacer con esa inclinación a Él? Porque muchas veces decimos, ay, mi hijito, pero ¿cuánto amor tiene por las cosas de Dios? Es natural. Pero eso natural puede desaparecer y va a desaparecer si es que el ejemplo de los padres no es de los mejores en la fe en el Señor. No, que yo sé que es lo mejor para mi hijito. No, usted no sabe. Por eso es que necesitamos del Espíritu de Dios en las iglesias para prepararnos para ello. Yo no sé, honestamente, yo no sé si
yo no podría, porque alguien me dijo, honestamente, alguien me dijo, señor Percy, porque mis hijos crecieron en un colegio, sí crecieron, y me dijo, señor Percy, sería bueno que usted escriba un libro de cómo educar a los hijos. Y usted no me conoce. Como me ve de vez en cuando nada más, usted no me conoce. Yo no sé, yo no sabría. En todo caso, lo único que podría decirles es la fe en el Señor. Y lo he contado y le he dicho, si una de las más grandes bendiciones y satisfacciones que he tenido en la vida es cuando mi hija, ¿sí?, después de salir en estado, ella y su esposa se contactaron conmigo para decirme, podría ayudarnos con lecciones, estudios bíblicos respecto a cómo debemos conducir a nuestros hijos cuando nazcan. ¡Qué bendición! ¿Por qué razón? Porque mi hija me ha visto a mí toda su vida y sabe cuántos errores he cometido, ¿sí? Cuántas, permítame nuevamente la expresión, burradas he cometido, ¿sí? Pero ella notó algo. Ella notó algo. Esto. Ella notó esto en mí. Y eso lo apreció. Y agradezco al Señor que está tratando de encaminar también a su hija, a ella y su esposo, con el mismo ejemplo, hermana. Uh-huh. Sí, pero nunca en contra de lo que está escrito. ¿Sí? Por ejemplo, si me permite, yo me molesto contigo, aunque tú eres la que te enoja más. Tú te enojas conmigo, ¿sí? Tú te enojas conmigo, ¿sí? Según la Biblia, ¿qué es lo que deberías hacer? Venir. Pero de pronto tú vas a decir, sí, pero siento que no debo ir. Y me dejo entender. Y estoy tranquilo yo con mi conciencia. Puedes estar tranquilo con tu conciencia, pero no estás obedeciendo al Espíritu del Señor que te está hablando a través de la palabra. Correcto. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Hay que tener. Levantaste la mano. ¿Ya? Claro, claro. Claro. Correcto. Sí, sí. Cierto. Cierto. Que no, ahora, entiéndase, no está mal ello, porque también hay necesidad. Nosotros, o sea, el problema con nosotros es, hermanos, que no estamos haciendo esto. Si nosotros hiciésemos esto, ¿a dónde nos llevaría el Señor a ministrar? Pero no tenemos tiempo, pues. No tenemos tiempo. Levantó la mano aquí la hermana rapidito. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ya? Uh-huh. Claro, ojalá. Cierto, 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 cierto. Es como, a ver, ¿sí? A ver. Les dije anoche, tuve que llevar a una tía, medianoche,
¿sí? Y sabía que hoy tenía servicios. Tengo un partido fulbito también, dicho sea de paso. Pero pude haber llamado a algún hermano, ¿no? Hermano, mira, tengo esto, ¿podrías acompañar a mi familia? Honestamente no lo hago simplemente porque no quiera ir, sino tengo que descansar para estar fresco para el servicio. ¿Qué hubiesen dicho ustedes si los hubiese llamado para ello? No lo hubiesen dicho, quizás hubiesen dicho, sí, pastor, claro que sí. Pero en la mente está, ni que fuese mi familia, él, su familia, que él, que lo... Porque así somos o no. Así somos nosotros. Así somos. O sea, no somos, o sea, y con esto vamos terminando, ¿sí? En realidad usted y yo más vivimos por nuestro propio reino o para nuestro propio reino, más que para el reino de Dios. Y hermanos, así no vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Estoy diciendo, deje su trabajo, no necesariamente, ¿sí? Pero tenga cuidado con ello. Yo le aseguro lo siguiente, ¿sí? Yo le aseguro lo siguiente, que si usted en realidad no asiste en razón a su trabajo y que es justificable, dicho sea de paso, ¿sí? O puede ser justificable. Va a llegar el momento en que usted va a tener quizás una ocasión libre y no va a congregarse. ¿Por qué razón? Nos malacostumbramos, porque ya no estábamos trabajando para el Señor, sino para nosotros mismos. Dígame usted si eso no ocurre. Claro que ocurre, claro que pasa. Pero si nosotros supiésemos que cuando el Señor sí me lleva al trabajo, yo estoy trabajando para Él, cuando no me lleva al trabajo, hey, yo tengo que seguir sirviéndole a Él y no existe mejor lugar que la iglesia. Pero nosotros, zapazos somos, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Bueno, primero, sí, y ya voy cerrando mi Biblia porque si no van a seguir preguntando ustedes. Primero, sí, entiéndase que Jesús lo dijo, en los postreros tiempos van a tener comezón de oír otros mensajes. Nosotros queremos ahora un mensaje que nos haga sentirnos bien. Queremos un mensaje que nos haga sentirnos ganadores, exitosos y todo ello. O sea, este mensaje ya no, porque también tenemos inteligencia para hacer lo que nosotros creemos debemos hacer. Porque también el Señor nos ha brindado, qué sé yo, libre albedrío para nosotros decidir. Es todo acerca de nosotros. Por eso es que Jesús dijo algo que no nos gusta más. Si ustedes no se niegan a sí mismos, no pueden ser mis discípulos. Son hijos de Dios. Y quizás en nuestras iglesias también, pero no discípulos de Jesucristo. Y obviamente es algo que se da. No tenemos que estar señalando nosotros. Recuerda que Jesús dijo, yo puedo usar hasta las piedras para eso. Podría ser. Pero la idea no es, o sea, entiéndase que la idea en nuestra relación con Dios no es hacer las cosas para cumplir. Como iglesia, ¿cuál es nuestro propósito? Dar la gloria a Dios. ¿Sí?
Ese es nuestro, dar la gloria a Dios. Adelante. No lo veamos como sitio, sino institución, como cuerpo, ¿no? En la casa espiritual. Y de ellos también cuando vamos, claro, estamos cuando en testificar, predicar, claro que sí. Ya. Déjenme hacerles esta pregunta, hermanos, ya, y con esto vamos a terminar, ¿sí? Dese cuenta usted, dese cuenta, honestamente. No tiene que levantar la mano, yo ya sé la respuesta de antemano, ¿sí? Porque yo, sí. No. ¿Cuántas familias tienen devocionales en casa? No tienen que levantar la mano, sí. Simplemente para que tengamos una idea de cómo está nuestra relación con el Señor. Pero pensamos que como venimos acá y traemos a nuestros hijos acá, estoy llevándolos a mis hijos al Señor. Los está acostumbrando a que vean iglesia como usted lo está viendo. ¿Sí? Necesitamos nosotros aprender a ser lo que el Señor quiere que seamos. Vamos teniendo una oración, nos ponemos de pie, por favor. Gracias por su ayuda. Honestamente, que si no hubiesen hecho preguntas, no la hacía. ¿Sí? Gracias. En reverencia. ¿Sí? Padre, perdónanos. Una palabra tan común y que la usamos tanto, pero muchas veces debe ser y quizás pueda ser suficiente en una oración. Perdónanos. Perdona nuestros pecados. Porque en Jesús entregaste tanto por nosotros. Y nosotros no estamos dispuestos a entregar ni siquiera una pequeña parte, Señor. Es más, entregar una pequeña parte no va a ayudar. Porque vamos a seguir con la mayor parte sirviéndonos a nosotros mismos. Ayúdanos a entregarnos todo a ti. No importa la edad, no importa el costo. Perdónanos, Padre. En Jesús te pedimos estos favores. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el himno número 191. El himno número 191. Y entonamos la primera y la tercera estrofa. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada
día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Primero, seamos los creyentes que el Señor desea nosotros pudiésemos ser. Luego, seamos los miembros de iglesias que el Señor desea nosotros seamos. Dejemos las excusas. Dejemos las justificaciones. Simplemente aprendamos a rendirnos. Rindámonos a Jesús. Y que Él nos use en verdad para bendición de los demás. Muchas veces nosotros de esto no pasa, iglesia. Esto es, nos sentimos bendecidos, pero no estamos bendiciendo a un mundo que tanto lo necesita. Eso no es cristianismo. Cristianismo es transformación, servicio. Seamos lo que Dios quiere, nosotros pudiésemos ser. Repito, continuaremos estudiando el desarrollo de iglesia. Hoy hemos visto lo que nosotros como miembros debemos hacer. Necesitamos nosotros rendirnos, necesitamos involucrarnos. No simplemente cumplamos, rindámonos. Vamos a estar bien. En oración y en reverencia nos despedimos y a la vez también pedimos la bendición por la ofrenda pro templo. Hermano Renato, dirígenos, por favor. Señor, Padre, gracias Señor por habernos brindado, Señor, la oportunidad por la vida de su iglesia, Señor. Gracias por habernos dado nuestros días por inicio de semana, Señor. Que ojalá no solo sea el domingo un día de nuestra base aquí, Señor, sino que cada día de nuestra semana y de nuestra vida, Señor, sea un día en que podamos acercarnos cada vez más a Cristo. Que cada día que nos permita, Señor, su presencia en su tierra, sirva, Señor, y sea para dar gloria. Gracias y ojalá podamos entender, Señor, lo que nos enseña tu palabra. Que tu palabra no sea, Señor, algo más que escuchamos, como tantas cosas que escuchamos en nuestra vida, sino que ojalá podamos entender cuán importante es tu palabra, Señor, y la podamos atesorar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por los hermanos, por los que permitimos compartir con mi iglesia, Señor, tu palabra. Seamos cada vez más conscientes, Señor, de la importancia de la iglesia, de la institución, Señor, y entendamos que como miembros de esta iglesia, Señor, debemos también ser representantes de ella, Señor, y por tanto representantes tuyos. Que ojalá nuestra vida sea un testimonio, Señor, de lo que haces, Señor, por las ofrendas, Señor, y en el momento que vamos a tener, Señor, que sea de tu agrado. Que ojalá sea siempre para edificar la iglesia. Vamos a poder ser, Señor, Salvador. Amén, amén. Tomen asiento un ratito, hermano Renato. Les, por favor, si ayudas aquí para recoger aquí las ofrendas. Sí, adelante, hermano. Pasen.